Hoy les vengo a mostrar dos productos de la marca Access Pro, que es el Pro B400, un botón inalámbrico, y es compatible con el Pro R400, que es un receptor con dos relevadores. Estos dos nos pueden servir en aplicaciones donde queramos accionar algún dispositivo con sus salidas de relevador por medio de un botón a una distancia considerable, ¿verdad? Sin necesidad de cablear del botón a receptor. El, el Pro B400 nos llega de esta manera, que es en su caja, simplemente es el botón y viene aparte su batería. Para insertar la batería simplemente movemos aquí estas pestañas que trae con la ayuda de un perillero de paleta y sale esta tapa. Insertamos lo que es la batería y volvemos a colocar la tapa a presión. El Pro R400 nos llega con el receptor, sus cables de conexiones y un control inalámbrico. Aquí todavía no están configurados con el receptor. La manera de configurarlos es por medio de este botón que trae por un lado, lo presionamos una vez, presionamos el botón del control que queremos configurar. Si se dan cuenta, parpadea varias veces, quiere decir que sí lo reconoció y ahí ya está agregado. Hace un momento le daba clic y no se escuchaba aquí el accionamiento de los relevadores. Ahora se va a escuchar al yo darle clic. Ahí está, donde se activa. Bueno, vamos a agregar también el inalámbrico una vez. Ahí ya se agregó. Se puede escuchar donde se activa los relevadores, el clic de los relevadores. Bueno, para la alimentación de este dispositivo podemos ocupar una fuente de 12 volts o una de 24. Este dispositivo viene configurado por default para una alimentación de 12 volts. En el caso de que requieran utilizar una fuente de 24, simplemente hay que desatornillar por la parte de atrás para quitar esta tapita que tengo aquí. Aquí en esta parte podemos apreciar que tiene un jumper. Ese jumper lo quitamos y lo colocamos a un lado, ¿verdad?, con los dos primeros pines, y ya entonces podremos utilizar nuestra fuente de 24 volts. Si no, si es una de 12 volts, ya viene por default colocado para que se utilice con 12 volts. Bueno, aquí se pueden dar cuenta, tiene dos relevadores, por lo tanto pues podemos controlar hasta 2 o 4 dispositivos dependiendo de lo que queramos. Recuerden que cada relevador pues trae su normalmente cerrado, su común y su normalmente abierto. Entonces es que son las conexiones que justamente tenemos aquí: normalmente abierto, común, normalmente cerrado de un relevador, normalmente abierto, común, normalmente cerrado del otro relevador, y lo que es la alimentación, que es positivo y negativo porque es de corriente directa. La fuente de alimentación para este dispositivo, la corriente no importa porque el consumo es mínimo. Este Pro R400 nos puede aceptar hasta 30 controles de frecuencias de los 315 MHz y 433 MHz. Cualquier control que trabaje en esas frecuencias se puede agregar a este módulo con el límite de 30. Bueno, aquí para que puedan observar, este relevador o este receptor tiene diferentes modos de trabajo, que en sí son cuatro modos de operación. Aquí yo le conecté un ventilador para que se pueda observar lo que es el funcionamiento. Aquí en esta parte tenemos lo que es un jumper para accionar los 3 modos de trabajo con el jumper y el cuarto sin el jumper. Si lo ponemos en la primera posición con los 2 primeros pines, lo que va a suceder es que al presionar
ya sea este o este, cualquiera de los botones que estemos configurados con él, simplemente va a ser como un pulsador, o sea, se va a encender y se va a apagar. Y si yo mantengo presionado el botón, entonces se va a mantener el pulso el tiempo que yo mantenga presionado el botón. ¿Sí? Ahí se accionó y se desactivó el ventilador. Si mantengo el pulso en el botón, se mantiene la conexión del relevador. Si lo suelto, listo, se desactiva. A ver, vamos a cambiar el jumper a la segunda posición. Ahí está ya en la segunda. Y observen que el modo de funcionamiento cambia. Yo presioné una vez y se quedó encendido el ventilador, aun cuando yo ya solté el botón. Se mantiene. No lo puedo desactivar con el mismo botón, sino que para desactivarlo necesito accionar el otro botón. Entonces eso es, se acciona con un botón y se desactiva con el otro botón. Ese es el modo de funcionamiento. El tercer modo de funcionamiento presiono el botón, se enciende y se mantiene el pulso por aproximadamente 3 segundos. ¿Sí? Presiono, pasan 3 segundos y se desactiva. ¿Sí? El cuarto modo de operación simplemente es quitándole el jumper sin colocárselo. Se acciona, ¿sí? No se desactiva ni aunque pase un tiempo hasta que yo presiono el mismo botón. Listo. Entonces, de este modo funcionaría un botón, sería para un relevador, ahí no se acciona porque no está conectado a ese relevador. ¿Sí? Ahí lo desactivé. Y el otro botón sería para accionar el otro relevador. Se desactiva con él. Esos son los 4 modos de funcionamiento que tiene este receptor. De igual manera, funciona con este botón, es lo mismo. La única diferencia que generalmente lo usamos para ponerlo en la pared o en alguna mesa, no sé, donde lo quieran mantener fijo. Y pues en lugar de tener este control para todos lados y que a lo mejor se pueda perder. Nosotros estamos ocupando estos accesorios para la aplicación de barreras vehiculares, en donde el guardia va a estar presionando los botones para activar la barrera, ya sea que se levante o que se baje, y pues de manera inalámbrica, ¿verdad? Para que nosotros no tengamos que mandar un cable desde donde va a estar ubicado el botón, que probablemente sea en la caseta del guardia, hasta donde está la ubicación de la barrera, que es donde se necesita el pulso. Bueno, creo que hasta el momento esa es la información que se requiere para conocer más acerca de estos 2 accesorios que nos pueden servir muchísimo para una diversidad de aplicaciones.